Unos agentes se encuentran con Chuck Norris en un restaurante, pero luego lo ven en su escritorio. ¿Desde dónde lo ves? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias inspiradoras. Era una fría tarde de noviembre de 2007 cuando 3 policías fuera de servicio entraron en un tranquilo restaurante en Silver Lake, Los Ángeles. Se reían a carcajadas, intercambiaban historias y buscaban con la mirada una mesa. En el rincón más alejado, cerca de la ventana, estaba sentado un hombre que les resultaba vagamente familiar, vestido con una sencilla camisa vaquera y unos vaqueros ajustados. Su característica barba estaba pulcramente recortada, pero a simple vista parecía anodino. Lo que no sabían es que esta figura modesta era Chuck Norris, la leyenda de las artes marciales y estrella de acción, conocido por su porte discreto. Los oficiales intercambiaron sonrisas y susurraron, preguntándose qué hacía alguien como él solo en un restaurante a esas horas. ¿No se supone que ese tipo es millonario? Uno de ellos se burló. Parece que se está tomando una noche libre de salvar el mundo. Sus voces no eran tan bajas como creían, y Chuck, que tomaba café tranquilamente, levantó la vista brevemente y les hizo un gesto cortés con la cabeza cuando los oficiales se acercaron a su mesa. No fue para saludarlo con cariño. Se pararon junto a él, con sus placas brillando en la penumbra, bromeando sobre su apariencia. «Oye, amigo, ¿piensas darle una patada giratoria a los especiales esta noche?», bromeó uno. Otro intervino. «¿Piensas pagar el café o deberíamos empezar una colecta con nuestras lágrimas?». Chuck, siempre sereno, simplemente asintió, les agradeció el servicio y volvió a leer un diario encuadernado en cuero que había dejado sobre la mesa. Su actitud tranquila pareció frustrarlos aún más. «¿Qué es eso? ¿Tu manual de entrenamiento para la próxima misión de la Fuerza Delta?». Un oficial se burló, acercándose al libro. Chuck permaneció en silencio, pasando la página. Pero entonces algo les llamó la atención. Sobre la mesa, junto al diario, había un papel desgastado y doblado con intrincados dibujos infantiles. Al principio parecía insignificante, un garabato, quizá, pero cuanto más lo miraban, más claro se volvía. Los dibujos eran inconfundiblemente de un niño pequeño, cada figura rodeada de pequeñas notas con caligrafía irregular. Un oficial se inclinó para verlo mejor y se quedó paralizado. Garabateado con rotulador brillante estaba el mensaje: «Gracias por ser mi héroe, tío Chuck. Con cariño, Emma». Sus sonrisas se desvanecieron al comprenderlo. Chuck siempre había sido conocido por sus actos de bondad silenciosa, pero esto era diferente. Los oficiales intercambiaron miradas inquietas, repentinamente inseguros. Los bordes del papel estaban pegados con cinta adhesiva como si lo hubieran atesorado durante años. Había dibujos de un hombre de la mano de una niña, monigotes riendo, e incluso uno titulado «El mejor día de mi vida» con una niña en un set de rodaje, montada en la espalda de un hombre que pateaba a los malos. La tensión en el ambiente cambió a medida que el oficial retrocedía lentamente, su anterior bravuconería se convirtió en algo más moderado. Chuck levantó la vista, captando el cambio de expresión en sus rostros, pero no dijo nada. El diario permaneció abierto, revelando fragmentos de lo que parecían ser cartas, poemas y recortes de prensa conmovedores. ¿Cuál era la historia detrás de los dibujos? ¿Quién era Emma? ¿Y por qué significaba tanto para Chuck? Los oficiales salieron del restaurante en silencio, pero algo de ese momento los acompañó mientras Chuck terminaba su café y dejaba una generosa propina en la mesa. Él también salió del restaurante, con el misterio de su vida presente en la mente de quienes se habían cruzado con él esa noche. Al salir Chuck Norris al fresco aire nocturno, el recuerdo de la burla del oficial pareció desvanecerse, pero el peso del papel doblado en su bolsillo no. Caminó lentamente hacia su camioneta, mientras el bullicio de la ciudad se mezclaba con sus pensamientos. La carta de Emma no era solo un recuerdo sentimental. Era un salvavidas, un recordatorio de un vínculo forjado a través de la tragedia y la resiliencia. La historia de Emma comenzó años antes, en 2003, después de que la tristeza marcara la vida de Chuck. El dolor se convirtió en un compañero indeseable para Chuck, uno que cargó en silencio, optando por canalizar su dolor hacia la compasión por los demás. Fue durante esta época que conoció a Emma. Emma era la hija de 6 años de Tom, el amigo de la infancia de Chuck. Tom había sido padre soltero desde que perdió a su esposa por cáncer, y a pesar de sus mejores esfuerzos, la vida se había convertido en una lucha implacable. Chuck, al notar el agotamiento de su viejo amigo y la tristeza silenciosa de Emma, comenzó a visitarlo con regularidad, llevándole libros, juguetes y toda su atención.
No pasó mucho tiempo antes de que Chuck y Emma forjaran un vínculo que trascendía la amistad. Ella lo llamaba tío Chuck, y él la llamaba su estrella brillante. Pasaban horas dibujando, jugando a la imaginación y compartiendo historias. Emma, con una sabiduría inaudita para su edad, tenía la capacidad de hacer sonreír a Chuck cuando nadie más podía. Pero, como suele ocurrir en la vida, le deparó otra mano cruel. En 2006, a Tom le diagnosticaron una enfermedad rara que progresó rápidamente. Chuck, devastado por la noticia, hizo todo lo posible para apoyar a su amiga y a Emma. Pagó los gastos médicos, acompañó a Tom durante los tratamientos y se aseguró de que Emma se sintiera querida y segura. Cuando Tom falleció ese mismo año, el mundo de Emma se derrumbó. Huérfana a los 9 años, estuvo a punto de ser colocada en un hogar de acogida. Chuck, reacio a permitirle afrontar tal incertidumbre, intervino sin dudarlo. Aunque no era su padre biológico, se convirtió en su tutor legal, dedicando toda su energía a garantizar que se sintiera segura, querida y comprendida. La carta que había llamado la atención del oficial en el restaurante era la forma en que Emma expresaba su gratitud en su 12º cumpleaños. Gracias por mostrarme lo que es el amor, decía una línea. Chuck la llevaba a todas partes, un testimonio de la familia que había creado de las cenizas del dolor. Mientras conducía su camioneta por las tranquilas calles de Los Ángeles esa noche, pensó en Emma. Con 17 años y preparándose para graduarse de la preparatoria, se había convertido en una joven vibrante y compasiva que soñaba con ser artista. A menudo se burlaba de él por ser demasiado protector, pero nunca dejaba de decirle que lo amaba. Lo que los oficiales no sabían, lo que la mayoría de la gente desconocía, era que Chuck se entregó en cuerpo y alma a asegurarle a Emma un futuro tan brillante como su espíritu. Cada decisión que tomaba, cada proyecto que emprendía, era por ella. Y, sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, una sombra se cernía sobre ella. A Emma le habían diagnosticado recientemente una grave enfermedad que requería un tratamiento exhaustivo. La idea de perderla, de enfrentarse a otra pérdida insoportable, atormentaba a Chuck, pero como siempre, mantuvo su dolor oculto, concentrándose en ser su inquebrantable pilar de fortaleza. Al estacionar su camioneta en la entrada de su modesta casa, la luz del porche parpadeó. Emma estaba en la puerta, con su cuaderno de dibujo en la mano, y una sonrisa iluminaba su rostro, a pesar del cansancio evidente en sus ojos. «Oye, tío Chuck», gritó con voz suave pero cálida. «Llegas tarde. Preparé la cena, pero no te emociones demasiado. Son solo espaguetis». Chuck rió entre dientes, aliviando momentáneamente el peso del día. «Espagueti suena perfecto», dijo, caminando hacia ella. Dentro, la casa estaba llena de pequeños recuerdos de su vida juntos, bocetos enmarcados de sus aventuras, fotografías de risas, momentos enriquecedores y libros apilados desordenadamente por todas partes. Era un hogar construido no sobre la riqueza ni el glamour, sino sobre el amor y la resiliencia. Mientras se sentaban a comer, Emma abrió su cuaderno de bocetos y le mostró su último dibujo, un retrato de los dos sentados bajo un árbol, sonriendo. Debajo, había escrito: «La familia es a quien te aferras cuando el mundo se te va». Chuck sintió un nudo en la garganta, pero no lo demostró. En cambio, se inclinó sobre la mesa, le apretó la mano y dijo: «Eres mi estrella brillante, Emma. Siempre». Y aunque los desafíos que se avecinaban eran abrumadores, sabían que los afrontarían juntos, su vínculo inquebrantable, su amor firme. Esa noche, después de cenar, Chuck se encontró sentado solo en la tranquilidad de su pequeño estudio. Las paredes estaban cubiertas de libros y obras de arte de Emma, cada pieza era una muestra de su resiliencia y creatividad. En el centro del escritorio, el diario que llevaba a todas partes, con sus páginas llenas de fragmentos de su viaje juntos. Pasó a una página en blanco y empezó a escribir, con la pluma temblando ligeramente en la mano. Escribió sobre la primera vez que Emma sonrió tras la muerte de su padre, un breve y fugaz momento durante un juego de charadas. Escribió sobre la noche que se quedó despierta hasta tarde para terminar un cuadro para un concurso de arte, cómo se le iluminó el rostro al ganar el primer premio. Estos recuerdos, estos hilos de esperanza, eran lo único que lo mantenía en pie. Pero esa noche, el miedo que había reprimido durante meses finalmente se abrió paso. La salud de Emma se había deteriorado más rápido de lo que nadie esperaba. Los médicos se mostraron optimistas pero cautelosos, advirtiendo que el tratamiento sería agotador. Chuck había hecho todo lo posible para protegerla de lo peor, pero veía el precio que le estaba costando. El brillo de sus ojos se apagaba cada día,
reemplazado por un agotamiento que ningún niño debería tener que soportar jamás. Cerró el diario y se recostó, mirando al techo. Estaba acostumbrado a cargar con cargas, a aguantar en silencio. Pero esto era diferente. No se trataba de él. Se trataba de Emma, la única persona que no soportaba perder. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Tío Check. La voz de Emma era suave y vacilante. Pase, llamó rápidamente, secándose los ojos. Emma entró, con su cuaderno de dibujo apretado contra el pecho. No podía dormir, admitió, su delgada figura casi engullida por el suéter enorme que llevaba. Chuck le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Se subió a la silla, encogiendo las piernas. Esta noche estaba pensando en papá, dijo en voz baja. Él asintió, dándole espacio para continuar. ¿Crees que estaría orgulloso de mí?, preguntó con voz temblorosa. Chuck sintió que se le encogía el corazón. Emma, tu papá estaría muy orgulloso de ti, dijo con firmeza. Eres valiente, amable y talentosa. Todo lo que él soñó que serías. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonrió. A veces siento que todavía está aquí, cuidándonos. Chuck extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Sí, lo está, dijo en voz baja. Y tu mamá también. Ambas estarían muy orgullosas de lo fuerte que has sido. Emma dudó, luego abrió su cuaderno de bocetos en una nueva página. Empecé a dibujarte algo, dijo, entregándoselo. Chuck bajó la mirada y vio el inicio de un retrato, con su rostro enmarcado por un halo de luz. Ella tenía, eres mi héroe. Por primera vez en años, Chuck no pudo contener la emoción. Las lágrimas le corrían por la cara mientras abrazaba a Emma con ternura. No, susurró con la voz entrecortada. Eres mi heroína, Emma. Se quedaron así mucho tiempo, con el peso de su dolor y amor compartidos llenando la habitación. Ninguno sabía qué les depararía el futuro, pero en ese momento encontraron consuelo el uno en el otro. Su vínculo era más fuerte que cualquier adversidad. Más tarde, después de que Emma se durmiera, Chuck regresó a su escritorio y abrió el diario. Escribió una línea en la parte superior de la página. Pase lo que pase, el amor perdura. Y con eso, cerró el libro, listo para afrontar lo que viniera después. Las semanas siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital, conversaciones nocturnas y momentos de tranquila reflexión. Chuck estuvo al lado de Emma en cada cita médica, cada agotador tratamiento y cada noche de insomnio. Le sujetó la mano mientras ella se estremecía de dolor, obligándose a mantenerse fuerte incluso cuando sentía que su mundo se desmoronaba. Una tarde, mientras Emma descansaba, Chuck estaba sentado en la pequeña capilla del hospital. El suave zumbido de las luces fluorescentes zumbaba sobre él mientras contemplaba las velas parpadeantes que adornaban el altar. Hacía años que no rezaba, pero esa noche se encontró susurrando en el silencio, pidiendo fuerza, no para sí mismo, sino para Emma. Es solo una niña, murmuró con la voz entrecortada. Se merece una oportunidad en la vida, en la felicidad. Desquítate conmigo si es necesario. Pero no la dejes sufrir. Su súplica quedó suspendida en el aire, sin respuesta, mientras el peso de la impotencia amenazaba con aplastarlo. Esa noche, Emma lo sorprendió con una petición. Tío Chuck, dijo, con la voz apenas un susurro. ¿Podemos dar un paseo mañana? ¿Solo nosotros? Chuck dudó. Estaba tan frágil, su energía apenas le duraba todo el día, pero la chispa de determinación en sus ojos lo hizo asentir. Lo que quieras, pequeña. A la mañana siguiente, Chuck ayudó a Emma a subir al coche, envolviéndola en una manta para protegerla del frío invierno. ¿A dónde?, preguntó, intentando sonar alegre. Emma sonrió levemente. A algún lugar con vistas. Condujeron durante horas, serpenteando por las colinas a las afueras de Los Ángeles. Emma miraba por la ventana, con el rostro iluminado por la luz dorada del sol poniente. Chuck la observaba con frecuencia, memorizando cada detalle. La curva de su sonrisa, la forma en que su cabello enmarcaba su rostro, la serena fuerza de su mirada. Finalmente, llegaron a un mirador apartado, con la ciudad extendiéndose bajo ellos en un mar de luces centelleantes. Chuck aparcó el coche y permanecieron sentados en un cómodo silencio, con el zumbido del motor como única compañía. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a montar en bici?, preguntó Emma de repente, con la voz teñida de nostalgia. Chuck rió suavemente. Recuerdo que te caíste al menos 10 veces antes de dominarlo. Emma rió entre dientes, aunque débilmente. Y siempre me perseguías, incluso cuando decía que no necesitaba ayuda. Para eso están los tíos,
respondió con tono ligero, pero con el corazón apesadumbrado. Emma se volvió hacia él, con expresión seria. Siempre has estado ahí para mí, tío Chuck. En todo. No creo que hubiera llegado tan lejos sin ti. Chuck tragó saliva con dificultad, el nudo en la garganta le dificultaba hablar. Eres más fuerte de lo que crees, Emma. Solo estoy aquí para recordártelo. Cuando por fin regresaron a casa, Emma estaba agotada pero contenta. Se apoyó en Chuck mientras se la llevaba a su habitación, respirando suave y tranquilamente. Gracias por hoy, susurró mientras él la arropaba. Fue perfecto. Chuck se sentó a su lado, apartándole un mechón de pelo de la cara. Descansa, estrella brillante, dijo con la voz cargada de emoción. Tenemos más aventuras que planear. Al salir de la habitación, se detuvo en la puerta, observándola dormir. El dolor en su pecho era insoportable, pero sabía que debía mantenerse fuerte por ella y por la promesa que le había hecho. En los días siguientes, Chuck empezó a trabajar en algo especial. Tarde por la noche, mientras Emma dormía, se entregó por completo a un proyecto que le demostraría cuánto significaba para él. Reunió sus dibujos, notas y fotografías, compilándolos en un libro lleno de recuerdos compartidos. En la última página, escribió un mensaje para mi estrella brillante: me has enseñado el verdadero significado del amor y la valentía. No importa a dónde nos lleve la vida, siempre estarás conmigo. Con cariño, tío Chuck. El libro se convirtió en su salvación, un testimonio de su vínculo. Pero a medida que el estado de Emma empeoraba, Chuck se encontró frente a la insoportable verdad, una que no estaba listo para afrontar. Con el paso de las semanas, el estado de Emma empeoró, y cada día le quitaba un poco más de fuerza. A pesar del agotamiento, siguió sonriendo, riendo y dibujando siempre que podía. Su cuaderno de bocetos se convirtió en su santuario, un lugar donde volcaba sus sueños, sus miedos y su amor por la vida que aún luchaba por conservar. Chuck siempre estuvo ahí, una presencia constante en su vida. Le preparaba sus platos favoritos incluso cuando apenas podía comer. Le leía cuentos cuando estaba demasiado cansada para sostener un libro. Y cuando las noches se volvían demasiado tranquilas, él se sentaba junto a su cama, sosteniéndole la mano y susurrándole palabras de aliento incluso con el corazón roto. Una noche, mientras afuera azotaba la tormenta, Emma le pidió a Chuck que le trajera su cuaderno de dibujo. Su voz era débil, pero su determinación era inconfundible. Se lo entregó y ella lo abrió por una página en blanco, con la mano temblorosa agarrando un lápiz. ¿En qué estás trabajando?, preguntó en voz baja, sentándose a su lado. Ella sonrió débilmente. Una sorpresa para ti. Chuck no insistió. Él simplemente la observaba mientras trabajaba, con el lápiz moviéndose lenta pero deliberadamente por la página. Al terminar, le entregó el cuaderno de dibujo, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Chuck bajó la vista y vio un dibujo de ambos bajo un árbol en flor. Sobre ellos, el sol brillaba con fuerza, proyectando un cálido resplandor sobre la escena. Debajo, ella había escrito: gracias por ser mi luz. Incluso cuando todo parecía oscuro, Chuck sintió lágrimas correr por su rostro al mirarla. Emma, empezó con la voz quebrada. Quería que tuvieras esto, dijo, apenas un susurro. Para que siempre recuerdes que fuiste mi heroína. Chuck la abrazó con ternura, y sus lágrimas le cayeron en el pelo. Nunca lo olvidaré, Emma. Jamás. Esa noche, Emma se sumió en un sueño profundo, con la respiración regular pero débil. Chuck permaneció a su lado, tomándole la mano y susurrándole las historias que les encantaba compartir. De madrugada, cuando los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes de tormenta, Emma falleció en silencio, con el rostro sereno y apacible. Chuck le sostuvo la mano hasta que llegaron las enfermeras, con el corazón destrozado, pero lleno de gratitud por los años que habían compartido. En los días siguientes, Chuck encontró consuelo en los recuerdos que Emma le había dejado. Sus dibujos, su risa y su espíritu inquebrantable se convirtieron en una fuente de fortaleza para él. La honró publicando el libro que había creado, un homenaje a su vínculo y al amor que les había dado a ambos una razón para seguir adelante. El libro, titulado Estrella Brillante, se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes enfrentan pérdidas y dificultades. Personas de todos los ámbitos encontraron consuelo en sus páginas, inspiradas por la historia de una joven que le enseñó al mundo que, incluso en la oscuridad, el amor podía brillar más que cualquier estrella. Años después, Chuck se encontraba al borde de un tranquilo prado, con un solitario cerezo floreciendo en el centro. Colocó una pequeña placa en su base,
grabada con las palabras que Emma le había escrito una vez. La familia es a quien te aferras cuando el mundo te abandona. Mientras el viento lo envolvía con los pétalos, Chuck cerró los ojos y sonrió, sintiendo la presencia de Emma en la calidez del sol y el susurro de la brisa. Ella se había ido, pero su luz nunca se apagaría, y en ese instante, supo que había cumplido su promesa de vivir, amar y nunca dejar que la tristeza lo venciera.